Maussan Televisión presenta. Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Codam. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Duda. Lo increíble es la verdad. Su programa, familia. Su programa. Y ese programa que tiene el honor de poder entrar a su hogar gracias a ustedes y que le agradecemos infinitamente. El día de hoy tenemos un programa también sensacional. Recuerde, al terminar el programa 22, o sea, el que viene, Duda tendrá ya desarrollado 96 contenidos diferentes. Usted no tiene uno solo repetido. Por lo tanto, vaya grabándolos, colecciónelos, porque es una videoteca. Así es que, si me permite, aquí le doy un pequeño avance de lo que vamos a presentar. Ahora le voy a hablar de un caso sensacional que pasó ya en el año 1478 a.C., en el reinado de Tutmosis III o III. ¿De qué se trató? ¿Qué hubo de especial en aquel entonces? Ni más ni menos, se acercó primero un disco volador y se posicionó arriba de la pirámide de Keops. Después llegaron otros. Se creía de una invasión. Es más, el mismo Tutmosis III creyó que iba a haber una invasión y se preparó para la guerra. Movió sus ejércitos para la defensa de Egipto, pero no pasó de ahí. ¿Quiere ver este caso extraordinario? Lo invito a que me acompañe. Antes que nada, usted debe de tomar en cuenta algo muy importante. Los egipcios, como muchas otras civilizaciones antiguas, eran expertos observadores del cielo. Podemos decir, en relación a la astronomía, los egipcios lograron tal evolución de esta ciencia que era utilizada para fines terrenales como la predicción de estaciones para su agricultura. Incluso fue utilizada con maestría para la navegación. Pero su conocimiento lo coronaron con el estudio maravilloso del movimiento de los astros, con el objetivo sublime de acumular sabiduría. Su nivel de conocimiento astronómico fue tal que llegaron al nivel de construir varios de sus templos con evidentes orientaciones astronómicas. Ya para el año 1500 a.C., los egipcios ya habían avanzado sus conocimientos astronómicos de una manera muy considerable. Pero es precisamente en estas fechas, en el reinado de Tutmosis III, que algo extraordinario sucedió y que se estaba dando en los cielos de esa región milenaria. El evento era tan importante y tan grave que el faraón fue informado de inmediato. En el año 22, tercer mes del invierno, sexta hora del día, entre los escribas de la Casa de la Vida, se encontró que un extraño disco ardiente venía del cielo. No tenía cabeza. El ancho de su boca emitía un olor repugnante. Su cuerpo era de un rod de largo, alrededor de 46 metros, y un rod de ancho. No tenía voz. Vino de la casa de su majestad. Sus corazones se confundieron con esto, y ellos se echaron sobre sus vientres. Ellos fueron donde el rey para reportarlo. Su majestad ordenó que los manuscritos localizados en la Casa de la Vida fueran consultados. Su majestad meditó sobre todos los acontecimientos que estaban sucediendo. Después de algunos días, ellos, los discos, se volvieron más numerosos que nunca en el cielo. Brillaban en el cielo más que el sol y se extendieron a los límites de los 4 pilares del cielo. Poderosa era la posición de los discos ardientes. El ejército del rey Se los observó, con su majestad en el medio. Fue luego de la cena que los discos ascendieron aún más en el cielo hacia el sur. Pescados y una variedad de aves cayeron desde el cielo, una maravilla nunca antes vista desde la creación de este reino. Y su majestad
pidió que se trajera incienso para aclamar el corazón de Amun-Ra, el dios de las dos tierras, y se ordenó que el evento fuera registrado por su majestad en los anales de la Casa de la Vida para ser recordado por siempre. Al ver presencias extraordinarias en los cielos de su reino y encima de las pirámides, movilizó a sus ejércitos y los puso en alerta, pues temía alguna invasión. Sin embargo, lo sucedido en las siguientes semanas fue tan significativo para él y su reino que ordenó a los escribas de la Casa de la Vida documentar lo sucedido para que este evento sea recordado para toda la eternidad. Este hecho y este evento fueron auténticos. Fue registrado por los escribas. Lo tenemos guardado hoy en museos y habla de una historia antes de esta historia y de eventos que no nos podemos ni siquiera imaginar. Y llegará el momento que los reinos quedarán exhaustos al ver bajar a las huestes de las estrellas con rostros semejantes al sol. Y quedará escrito que esta será la gran prueba de la llegada de los hijos del sol. El evento fue extraordinario y sensacional, familia, al grado de que Tutmosis III tuvo que mover sus ejércitos. Él creía que iban a vivir una invasión. Sin embargo, no se dio. Simple y sencillamente él ordenó a los escribas del libro de la vida que plasmaran en piedra, o sea, que grabaran en piedra la historia precisamente de este hecho para la posteridad. ¿Qué buscaban? ¿Por qué se detuvieron ahí arriba de las pirámides? ¿Era para observar? No había intento de contacto, en ningún momento lo hubo. Solamente fue su presencia y la relación visual entre objetos y todos los egipcios. Un misterio que queda para la posteridad. Y otro misterio también extraordinario sería en un círculo de Inglaterra. Ese círculo tiene algo de mucho especial. Mire usted, véalo con atención. Si usted ve con todo detalle, vea que el efluvio de energía viene desde afuera. No se incluye, no se introduce la energía al interior del motor. Yo he bautizado este círculo como el motor de 3 fases, que es la evolución del motor de Tesla. Pero después de un tiempo, la Marina patentó un motor muy especial, que es el motor de reducción de masa inercial, que está patentado y lo están usando en ese momento. Ese motor permite que cuando usted sube el switch y lo arranca, quita el 90% del peso de un cuerpo. Por eso es precisamente motor de reducción de masa inercial. Eso reduce la inercia que crea la gravedad sobre la masa de un cuerpo. En fin, muy interesante. Ve usted el detalle de este gráfico y disfrute usted todo lo que implica alrededor. Vamos a ello. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo describir una complejidad que no conocemos y que ni sospechamos sobre su origen? Uno de estos misterios son los maravillosos y enigmáticos agrogramas que se repiten año tras año en todo el mundo. Uno de estos círculos que ha llamado nuestra atención es el aparecido el 13 de agosto del año 2014 en Sixpenny Handles, Inglaterra. Aunque ya se han vertido algunas interpretaciones sobre él, una de ellas asocia a este majestuoso círculo con diagramas y desarrollos que elaboró el genio de la luz, Nikola Tesla, en el año de 1888, donde describe sus motores de inducción basados en campos magnéticos rotativos. Sin embargo, hay sensibles diferencias que nos hacen suponer que este círculo es un ABC para que los motores de Tesla den un paso más allá, volviendo los motores de inducción, pero de masa inercial. ¿Pero qué es un motor de masa inercial y para qué nos serviría? A diferencia de los motores de Tesla, el círculo no revela un corte transversal de un motor que, en lugar de recibir su fuente electromotriz en el núcleo de él sobre el rotor, este recibe su fuerza electromotriz desde afuera a través de dispositivos que lo atraen mediante la propiedad del poder de puntas. Esto es, a modo de pequeños pararrayos, el sistema atrae fluvios de energía que los introduce directamente sobre el rotor en un núcleo de 3 fases. La amplitud de fases en el núcleo está diseñado para que el motor tenga la capacidad de recibir una enorme diferencia de ondas de fase para que haga las veces de una fuente de energía casi infinita. Pero una energía que se toma del entorno, inclusive del mismo espacio. ¿De qué energía estamos hablando para que pueda ser de rango universal y prácticamente inacabable? Hans Mack,
propuso y demostró en el año de 1873 que todo cuerpo en el cosmos está bajo la influencia de todos y cada uno de los cuerpos que la componen. La energía es inagotable e interminable. Por tanto, este motor propuesto en ese círculo podría indicarnos cómo aprovechar esta energía del cosmos que proviene de las estrellas. Una energía que viene en fases y que nos permitiría surfear sobre ellas. Así como un surfista no requiere ni de motor ni de combustible para moverse sobre la ola, aprovechando su energía, ese nuevo motor de masa inercial nos permitiría movernos sobre estas olas de energía estelar, aprovechándolas, sin tener necesidad de combustibles para lograrlo. ¿No le parece fascinante? Finalmente, podríamos hacernos una importante pregunta. ¿En estos círculos hay información inteligente y bien pensada? Si esto es así, entonces ahora no solo nos intriga el origen del círculo, sino también de la inteligencia que los diseñó. ¿No lo cree? ¿Qué le pareció? Simple y sencillamente queda claro cómo este motor prácticamente tiene y depende de un efluvio que toma del exterior. Si un cuerpo tiene una inercia involucrada, este efluvio que asimila es la misma inercia de un cuerpo y lo altera por sí mismo. Si el cuerpo que tiene presente tiene una inercia de masa por su misma atracción gravitacional, el cuerpo atrae esa inercia y reduce esa fuerza en el cuerpo que está siendo precisamente tocado por ese motor. Muy interesante, y sin embargo le comento, este motor ya está hecho y está patentado por la Marina de Estados Unidos y lo publicó. Más adelante le daré una cápsula con mucho detalle de este motor y otros logros que hicieron en base precisamente lo que van dejando los círculos en Inglaterra. Vamos a una pausa, pero antes aquí le dejo a usted esta información que es directo al beneficio de su salud y de su familia. Recuerde usted que el Live es un producto que está hecho por 3 médicos que fueron premiados por el Nobel de Medicina en el año de 1998. Entre ellos tiene 17 aminoácidos que va dirigido a su alimentación. Es un producto que es un producto que está relacionado exclusivamente a ayudar como un suplemento alimenticio en su organismo. Aunque es diferente a los de Maussan, los de Biomaussan se complementan perfectamente, así que se lo recomiendo ampliamente. Vamos a una pausa y regresamos, no se aparte. Live es un producto extraordinario. Está basado, entre otras cosas, con 17 aminoácidos y clorofila. Entre esos 17 aminoácidos cuenta usted con la L-arginina. La L-arginina, cuando entra a su organismo, una enzima llamada sintasa la convierte en óxido nítrico, en un gas. Pero este gas es llevado con las cadenas C de los glóbulos rojos precisamente a sus células, más bien a su médula ósea. Y su médula ósea de ahí parte a todo el organismo. Le comento que cuando llega a la médula ósea, el óxido nítrico la estimula a producir más células madre multipotenciales. Live, le comento, no son células madre, estimula las mismas en el orden de las multipotenciales. Estas se encargan de darle a mantenimiento a su organismo. Pero el óxido nítrico que corre a través de su torrente sanguíneo, este óxido nítrico abre vascularmente su organismo. Muy buenas noticias para los que son diabéticos o tienen problema vascular, porque van a tener mejor circulación, bajar la hipertensión. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar a mejorar. Así es que este producto, junto con el de Biomaussan, son complementos extraordinarios para ustedes. Por lo tanto, le recomiendo que usted acerque a su familia y a usted mismo a consumir Live, porque más vale que su alimento de hoy no sea medicina, que mañana la medicina sea su único alimento. Sería realmente lamentable. Es la oportunidad para que usted pueda tener en sus manos lo mejor de lo mejor que la ciencia ha hecho a través de 3 premios Nobel del año de 1978 que nos dejaron esta herencia. Ahora, si me permite, vamos a viajar a la Estación Espacial Internacional Rusa, pero regresando en el tiempo porque ya no existe. Pero déjeme decirle que ahí, en esa estación, en una ocasión pasó algo muy interesante. Mientras los astronautas hacían aseo en la estación,
vamos, de repente cuando llegaron a las escotillas y sobre todo a las ventanillas, se dieron cuenta que había plancton vivo. ¿Plancton? Esto es el alimento que está en los mares, arriba en el espacio, en la estratosfera, y no nada más en las ventanillas, sino que además estaba vivo. Vivo en el espacio donde no hay oxígeno. ¿Qué le parece? El hallazgo fue sensacional y le dio vuelta al mundo. Vea usted. El 19 de agosto del año 2014, astronautas rusos de la Estación Espacial Internacional, al momento de realizar una rutina de limpieza, hallaron algo que causó una conmoción mundial: la presencia de plancton vivo, pero por fuera de la estación espacial. En pleno espacio y el vacío profundo, el plancton prácticamente parecía estar en su casa. Pero ¿cómo explicar la presencia de vida oceánica en la superficie exterior de la Estación Espacial Internacional cuando ella se encuentra en órbita en la estratosfera? La ciencia argumenta que corrientes de viento subieron el plancton a la estación. Pero ¿cómo un viento puede subirla cuando la estación espacial está en órbita y muy alejada de la misma atmósfera del planeta? El astrofísico Chandra Wickramasinghe asegura que el plancton y muchos organismos tienen su origen fuera de nuestro mundo. Ellos son representación y prueba de vida extraterrestre que llegó a la Tierra miles de años atrás. El 2 de enero del año 2004, la sonda Stardust de la NASA se encontró con el cometa Wild 2. Tomó muestras de componentes que se desintegraban por el viento solar. Al llegar a la Tierra, la ciencia se asombró cuando comprobó que el cometa venía cargado con materiales orgánicos. Es posible que esos objetos viajeros van sembrando elementos de vida en su paso por el cosmos, a modo de polen de vida bacteriana que caería como lluvia en los nuevos mundos para hacerla brotar. Hay pruebas inequívocas en la historia donde se relacionan eventos de epidemias virales o bacterianas después de ver caer objetos del cielo. En el año 430 a.C., miles de personas murieron víctimas de la epidemia de la peste conocida como la plaga de Atenas. Los griegos la llamaron la maldición de los dioses por las presencias extrañas vistas en ese momento en el cielo. A mediados del siglo VI, una nueva epidemia viral casi acaba con la civilización, matando a más de 50 millones de personas. Una epidemia que se fue como llegó, de una forma misteriosa. Es conocida como la plaga de Justiniano, y sus contemporáneos la relacionaron con objetos que cayeron del cielo. Epidemias y virus que llegan a la Tierra con objetos que llegan del espacio. ¿No es esto vida extraterrestre? ¿Es posible que la vida en la Tierra es la suma de miles o millones de formas de vida que llegaron del cosmos? Simple y sencillamente no daban crédito los astronautas y tampoco los de Tierra. Se tomaron algunas muestras hasta lo posible, pero no hay una explicación. Hay algunos astrofísicos y de biología extraterrestre, también especialistas, que dicen que es muy probable que el plancton tenga esa habilidad de poder vivir sin oxígeno. Pero lo dudamos, porque está en un medio donde precisamente es el H2O su medio, el agua. Pero aún así ellos comentan que el plancton también pudiera estar tomando de alguna manera influencia de la capa de ozono, porque sí llega ahí todavía algo de ozono, al parecer en ciertos momentos, y de otra forma también pudiera ser que pudieran depender más bien de los iones de la capa de iones, que a esa altura sí hay capa de iones, aún incluso más allá de donde estaba la estación espacial Mir. Todo eso es un misterio y francamente así quedó, sin ninguna explicación confiable. Otro misterio interesante es lo que le voy a presentar ahorita. En el año 2021, prácticamente la capa de ozono, que había un enorme agujero en el norte, en el hemisferio norte, que estamos muy preocupados, gradualmente la capa se fue corrigiendo solita. Nuestro mundo fue corrigiendo por él mismo el daño que la misma especie creó sobre la capa de ozono en el hemisferio norte. ¿Cómo lo hizo? Vamos a la investigación y véala usted con atención. En un hecho sin precedentes, el agujero de la capa de ozono en la zona del Ártico se ha ido cerrando gradualmente. La capa de ozono va camino a su recuperación, pero vale una pregunta: ¿quién o qué lo está reparando? Sin ningún tipo de precedentes, el agujero de la capa de ozono estratosférica sobre el Ártico se cerró. El motivo de su desaparición no tiene nada que ver con la reducción de la contaminación que permitió el confinamiento a causa del coronavirus.
sino más bien con una ola de calor, de acuerdo al servicio de monitoreo de la atmósfera Copérnicus. El vórtice polar se dividió permitiendo la irrupción de aire rico en ozono en el Ártico, un ciclón persistente a gran escala en la zona ubicada en la media y alta atmósfera y la estratosfera permitió el milagro. Copérnicus añade que si bien parece que el vórtice polar aún no llegó a su fin y se formará en los próximos días, los valores de ozono no volverán a los niveles muy bajos vistos a principios del mes de abril. Todo se descubrió a fines de marzo cuando un fenómeno extraordinario dejó a la comunidad científica totalmente asombrada. Se detectó en el Polo Norte un agujero de enormes dimensiones en la capa de ozono, gas que protege a la Tierra de la mayor parte de la radiación ultravioleta que procede del astro rey. A principios de abril, la Agencia Espacial Europea confirmó su existencia empleando datos del satélite Sentinel-5P de Copérnicus. Aunque no era un fenómeno aislado, porque ya se habían producido mini agujeros sobre el Polo Norte en otras ocasiones, sí era inédito su tamaño, que aproximadamente oscilaba en 1 millón de kilómetros, y también su duración. La principal teoría que explica su formación pasa por unas condiciones atmosféricas poco habituales. Según los científicos, unas temperaturas inusualmente frías en la estratosfera hicieron que se desplomen los niveles y se abra ese agujero en la capa de ozono estratosférico sobre el Ártico esta primavera, del mismo modo que se produce desde hace décadas en la Antártida tras concluir el invierno austral. Normalmente las temperaturas mínimas en el Ártico tienden a ser menores que en la Antártida, porque no se alcanzan niveles tan extremos, pero este año unos potentes vientos alrededor del Polo Norte atraparon aire frío. Este fenómeno se conoce como vórtice polar. La pérdida de este gas llegó al 30% en la vertical del Polo Norte, con temperaturas por debajo de los menos 80 grados centígrados. La estratosfera sobre el Ártico es demasiado cálida y el vórtice polar demasiado inestable para que se dieran estas condiciones. El agujero en la capa de ozono en la Antártida se intensificó hace décadas por las emisiones industriales de gases que destruyen el ozono, un gas protector de la vida en la Tierra frente a los rayos ultravioleta. La prohibición de estos compuestos en el Protocolo de Montreal en el año de 1989 permitió que ese fenómeno inusual en el Ártico disminuya en la actualidad, pero no a niveles para controlar ese desperfecto al 100% al día de hoy. Queda claro que los ciclos naturales en nuestro mundo tienen a una ecología autorrenovable. Si el hombre desaparece de la Tierra en ese momento, en tan solo 50 años, nuestra madre Tierra regeneraría casi totalmente los sistemas que ponen en riesgo la vida de todas las especies en esa desprotegida área hoy por la capa de ozono. Cabría solo como un corolario final a esta investigación decir que la mano del hombre destruye con sus adelantos tecnológicos superinteligentes, causando destrucción ecológica a niveles históricos a la madre Tierra. Sin embargo, la madre Tierra los corrige por sí misma, sin ningún tipo de ingenios y tecnologías sofisticadas. Yo le pregunto, al final de todo, ¿quién es más sabio? ¿El hombre que construye tecnologías de vanguardia que destruyen y alteran los sistemas naturales que dañan y no protegen la vida, o el acto natural de la madre Tierra que no solo los crea, sino que los corrige por sí mismo y sin tecnologías? Las evidencias dan la respuesta correcta a esa pregunta, ¿no lo crees? Nuestra madre Tierra, Gaia, no cabe duda que está muy pendiente de su salud y de alguna forma, aunque nos abriga y nosotros nos portamos mal con ella, aún así ella sigue cuidándonos y tratando de reparar lo que de manera inconsciente el ser humano le hace a ella. No es correcto lo que estamos haciendo en dañar y alterar los sistemas ecológicos, porque no solamente nos pone en riesgo a la especie, sino a muchas especies en el mundo. Y eso no es correcto, porque no somos dueños de ninguna de ellas. Tenemos que respetarla. Respeto ante los sistemas ecológicos es la doctrina que debe tener el ser humano al momento de estar pisando tierra aquí en Gaia. O lo aprendemos o nosotros nos destruimos con esta violación. Vamos a una pausa, familia, y regresamos. No se aparte.
Live es un producto extraordinario. Está basado, entre otras cosas, con 17 aminoácidos y clorofila. Entre esos 17 aminoácidos, cuenta usted con la L-arginina. La L-arginina, cuando entra a su organismo, una enzima llamada sintasa la convierte en óxido nítrico, en un gas. Pero este gas es llevado con las cadenas C de los glóbulos rojos precisamente a sus células, más bien a su médula ósea. Y su médula ósea, de ahí, parte a todo el organismo. Le comento que cuando llega a la médula ósea, el óxido nítrico la estimula a producir más células madre multipotenciales. Live, le comento, no son células madre, estimula las mismas en el orden de las multipotenciales. Estas se encargan de darle a mantenimiento a su organismo. Pero el óxido nítrico que corre a través de su torrente sanguíneo, este óxido nítrico abre vascularmente su organismo. Muy buenas noticias para los que son diabéticos o tienen problema vascular, porque van a tener mejor circulación, bajar la hipertensión. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar a mejorar. Así es que este producto, junto con el de Biomaussan, son complementos extraordinarios para ustedes. Por lo tanto, le recomiendo que usted acerque a su familia y a usted mismo a consumir Live, porque más vale que su alimento de hoy no sea medicina, que mañana la medicina sea su único alimento. Sería realmente lamentable. Es la oportunidad para que usted pueda tener en sus manos lo mejor de lo mejor que la ciencia ha hecho a través de 3 premios Nobel del año de 1978 que nos dejaron esta herencia. Ahora le voy a presentar algo extraordinario. 2 universidades que de manera fortuita encontraron algo sensacional. Vieron cómo al pensar en los instrumentos que ellos estaban operando se formaban imágenes que representaban la forma de un pensamiento o del pensamiento que estaban detectando. Pero ¿cómo es posible? Claro que lo es con electrodos y con ciertos programas. El asunto es que estos programas emulan fractales en función de movimientos o de señales eléctricas. Cuando tomaron y sensaron con electrodos al cerebro y la persona empezó a imaginar o a pensar ciertas cosas, ellos se dieron cuenta que se formaban diferentes fractales en el programa. Esto los llevó a investigar más a fondo y lo que encontraron es sensacional, familia. Tiene usted que verlo. Vea usted. El 13 de febrero del año 2006, la Universidad de Sydney y el Instituto Tecnológico de Massachusetts revelaron al mundo un hallazgo sorprendente. Cada universidad trabajando en conjunto, pero con controles independientes y con diversos pacientes, obtuvieron por primera vez y con un control metodológico las primeras animaciones del pensamiento humano. Observe esta maravilla. Esta imagen corresponde a la forma del pensamiento de un bebé en la etapa de gestación dentro de mamá. Disfrute la forma geométrica del pensamiento del bebé. En cada paciente, las universidades cablearon electrodos en la superficie del vientre de mamá cerca de la cabeza del feto. La información obtenida es llevada y procesada en un ordenador. Al evaluar los valores con un programa matemático para generar gráficas, los valores empiezan a hablar y revelarnos las formas de los pensamientos emitidos. Ahora observe cuando diversas personas meditaban sobre el yo. Las imágenes son distintas e indescriptiblemente bellas. Los pensamientos se exhiben en forma de fractales, revelando su magia, pero también su mística. Estas imágenes corresponden a la forma del pensamiento cuando una persona está imaginando las dimensiones. Su singularidad y su belleza, simple y sencillamente, nos dejan sin palabras. Esta otra es el momento en que un astrónomo estaba observando el cielo. Observe cómo en el fondo se aprecia una red. Sin duda, esta es la referencia que cualquier astrónomo tiene al basar sus conocimientos del cosmos en la malla del espacio y del tiempo que tanto nos propuso Alberto Einstein. Vea la belleza del pensamiento de un niño al momento de jugar. Un paraíso geométrico que simple y sencillamente no tiene fin. Esta última era de una madre al momento de amamantar y cantarle a su bebé.
Las formas del pensamiento son únicas. Por primera vez la ciencia revela la forma del pensamiento del amor cuando lo está expresando la madre en el momento de mayor acercamiento con su hijo. La ciencia está tratando de entender estas formas nuevas del pensamiento humano. Trata de establecer un alfabeto básico basado en las distintas geometrías que expresa el mismo pensamiento. Algunos sectores de la ciencia, en especial neurólogos, están volteando a ver los círculos de Inglaterra como posibles formas básicas del pensamiento que han sido plasmados con alguna intención, posiblemente, de comunicación. Aún no tenemos un alfabeto fractal del pensamiento para entender estas figuras, pero sin duda su parecido es conmovedor. El hallazgo de estas formas de pensamiento puede representar un brinco histórico para la humanidad, crear el alfabeto de una comunicación universal. La misma Universidad de Sydney nos muestra las formas del pensamiento que emite una persona que se encuentra orando. Vea con cuidado, aprecie su belleza y su simetría. Un pensamiento en oración lleva a la pura esencia de su geometría fractal. Esta otra imagen representa la forma del pensamiento de un hombre al recordar a su madre recién fallecida. Observe con atención. Es distintivo el fondo negro que se asocia a su dolor y a su luto. Las ideas desarrollan formas fractales casi de sueño, como lo es la esperanza exhibida por su dolor al ser perdido, que ahora vive en sus recuerdos y que son parte de estas formas vivas que brotan en su interior. En esta otra imagen aprecie las formas del pensamiento de una persona que está bajo la tensión del miedo, del temor sobre la integridad de su propia persona. Observe con cuidado el fondo, compuesto por un color negro sin definición, representando posiblemente la incertidumbre de su destino ante el peligro. Aprecie el comportamiento del pensamiento. Su movimiento expresa caos, desorden, acelerando casi al infinito la producción de sus ideas para encontrar la salida o tal vez la salvación. Y por último, vea las formas del pensamiento de un doctor en cuántica al momento de desarrollar su trabajo. Aprecie la maravilla de las formas de pensamiento creadas. Las estructuras formadas parecen ser las bases de las moléculas que dan lugar a la materia, o posiblemente sean los enlaces de las partículas elementales que dan lugar a la sustancia de la creación misma. Sin duda, estos descubrimientos están conmoviendo al mundo entero. Actualmente la ciencia está interesada en desarrollar un alfabeto básico de nuestros pensamientos. ¿Se imagina? La relación y la semejanza de este alfabeto básico ha hecho voltear a los científicos a ver con más seriedad otros fenómenos como son los círculos de Inglaterra. Son la representación de ideas, o por qué no de pensamientos, cuyo origen aún desconocemos. Su semejanza es conmovedora y pudiera ser la primera prueba de una comunicación real con otro mundo. Increíble, ¿no lo cree? ¿Qué le pareció ver la forma del pensamiento de un bebé dentro de mamá? O de mamá cuando está amamantando al bebé. O de un científico cuando está pensando en sus teorías. ¿Qué le pareció todo esto? Pues es real. Y déjeme decirle que eso está llevando a otra rama de la ciencia, porque está detectando, por ejemplo, el ritmo cardíaco. Cuando es normal genera un fractal específico. Cuando el corazón no está en buen estado, el fractal es diferente. Y el fractal le va a decir qué tan mal y de qué está mal. ¿Qué le parece? Lo mismo los riñones, los pulmones y así sucesivamente. Una nueva rama de la medicina, donde el fractal va a dibujar las formas de la condición de la salud en cada uno de los órganos, más allá incluso de nuestros propios pensamientos. Una pausa y volvemos. Por aquí le vuelvo a dejar a usted una información que está dirigido precisamente a su salud y bienestar. Recuerde que Life es un producto que está hecho por premios Nobel. Y aunque no es parte de la familia de los productos de Biomausan, pues ambos son excelentes y además se complementan de manera excelente y exacta. Tómelo y llévelo a casa, porque estos suplementos son de primer nivel para usted. Una pausa y volvemos. Live es un producto extraordinario. Está basado, entre otras cosas, con 17 aminoácidos y clorofila. Entre esos 17 aminoácidos cuenta usted con la L-arginina. La L-arginina, cuando entra a su organismo, una enzima llamada sintasa
la convierte en óxido nítrico, en un gas. Pero este gas es llevado con las cadenas C de los glóbulos rojos precisamente a sus células, más bien a su médula ósea. Y su médula ósea de ahí parte a todo el organismo. Le comento que cuando llega a la médula ósea, el óxido nítrico la estimula a producir más células madre multipotenciales. Le comento, no son células madre, estimula las mismas en el orden de las multipotenciales. Estas se encargan de darle mantenimiento a su organismo. Pero el óxido nítrico que corre a través de su torrente sanguíneo, este óxido nítrico abre vascularmente su organismo. Muy buenas noticias para los que son diabéticos o tienen problema vascular, porque van a tener mejor circulación, bajar la hipertensión. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar a mejorar. Así es que este producto, junto con el de Biomaussan, son complementos extraordinarios para ustedes. Por lo tanto, le recomiendo que usted acerque a su familia y a usted mismo a consumir Live, porque más vale que su alimento de hoy no sea medicina, que mañana la medicina sea su único alimento. Sería realmente lamentable. Es la oportunidad para que usted pueda tener en sus manos lo mejor de lo mejor que la ciencia ha hecho a través de 3 premios Nobel del año de 1978 que nos dejaron esta herencia. Un descubrimiento, familia, llevó a otro. Y Masaru Emoto también se fue por esa línea y encontró, también de manera accidental, que cuando una gota de agua, al ser congelada y chocar con la superficie, se forma también un fractal, un copo de nieve. Y entonces lo llevó a pensar, bueno, entonces, si los pensamientos ya podemos detectar sus formas geométricas, de alguna forma entonces podemos impactar con esas formas los elementos que están cerca. Por lo tanto, empezó a trabajar con el agua. Hacía que un vaso con agua, la persona se concentrara en él y formara un pensamiento de manera concentrada. Después congelaba el agua, estudiaba, sacaba las muestras de hielo, lo llevaba precisamente al microscopio y se vio la grandeza. Cada pensamiento también se reflejaba, curiosamente, en una forma diferente cuando era estudiado el cristal de agua. Y esto llevó una cosa a otra, y Masaru Emoto también pasó a la historia por ser un genio que descubrió eso. Vea usted qué maravilla. El doctor Masaru Emoto demostró que el agua, al cristalizarse, muestra en su intimidad una maravilla universal. Mensajes cifrados cuyo origen se remonta, al parecer, desde el origen mismo de la creación. Lo hallado por él muestra que la perfección está en todo y en todos, donde nosotros no somos la excepción. El universo y cada cosa que existe guarda en su intimidad un enorme secreto universal. Estamos hechos a base de formas geométricas maravillosas y perfectas. En cada punto de cada cosa creada, la naturaleza le guardó en su intimidad el secreto más maravilloso de su origen, las formas maravillosas y perfectas desde donde fue creada. Pero ¿cómo es posible esto? El doctor se basó en la naturaleza íntima del agua para demostrarlo, vea usted. El agua la usamos para beber, también la usamos para asearnos, regar nuestras plantas. El agua colma los mares, los subsuelos, las cumbres y los valles. Nuestro planeta azul lo es porque está embebido de agua, aunque actualmente esa agua diste de ser pura y cristalina. La contaminación de los mares, de los ríos y del agua del subsuelo son un hecho. Y esa agua es la que está en las verduras que tomamos y en el agua que bebemos. No solo lo dicen los científicos y los ecologistas, es ella misma el agua que parece decírnoslo. En su lenguaje de cristales de agua congelada nos indica que ella es sensible y que recoge toda la información del ambiente. Y es precisamente el mismo doctor Masaru Emoto quien lo dio a conocer al mundo entero al presentarnos sus maravillosas fotografías microscópicas de cristales de agua de todo tipo. El doctor Emoto nos hace ver a través de sus investigaciones que el agua no solo recoge información, sino que también es sensible a los sentimientos y a la conciencia misma. Esa información se hace maravillosamente visible al cristalizarse el agua. Si los cristales de agua se deforman ante cualquier mensaje, ya sea a través de la voz, o de un sentimiento, o de la misma música, entonces nos encontramos ante un descubrimiento espectacular, porque entre otras cosas, nuestro cuerpo tiene más de un 60% del agua en su estructura. ¿Se imagina lo que eso representa?
Los que se persinaban con el agua bendita, los que bendecían la mesa, los que ponían sus manos sobre los enfermos, los que cantaban delante de alimentos para después comerlos como un ritual, intuíamos que la conciencia lo impregna todo y que hay sustancias como el agua extremadamente sensibles a las vibraciones, los alimentos y los pensamientos que almacenan esa información. Ante esto cabe hacernos una pregunta muy importante, vea usted. ¿Se puede utilizar esta cualidad del agua para ser utilizada como elemento sanador? ¿Qué pasaría si tomáramos agua viva o regenerada, imantada o dinamizada diariamente? El mismo doctor nos asegura que de acuerdo a sus investigaciones puede ser factible el descubrimiento temprano de enfermedades, incluso con anterioridad a que se manifiesten de manera física. Nos dice también que la combinación de pensamientos en términos de capacidad de transformación y de sanación son el amor y la gratitud, ya que al emitir estas palabras los cristales que aparecen son hermosos y armónicos, desde el punto de vista que las oraciones y las meditaciones pueden llegar a curar sin duda alguna. ¿Pero por qué? Porque estas formas básicas y perfectas al entrar a un organismo se hacen replicar en todo el cuerpo, llevándolo a la armonía y con ello a la misma salud. Increíble, ¿no lo cree? Estos descubrimientos nos dejan claro que la influencia de nuestros pensamientos va más allá de nuestro cuerpo. Impactan las cosas. Lo que usted piensa, lo que usted incluso desea y lo expresa en su pensamiento, eso está impactando aquellas cosas que usted está enfocando. Así es que hay que tomar muy en cuenta esto y cuidar lo que pensamos, porque lo positivo se refleja en formas positivas, pero lo negativo en formas negativas. Es muy importante educarnos en esto y nos lo enseñan estos genios, precisamente para cambiar la actitud humana e impactar nuestro alrededor y también en la naturaleza cosas positivas y benignas y no destruirla como lo hace actualmente la especie humana. Por su atención, muchas gracias familia. Llegamos al fin de este su programa Duda, lo increíble es la verdad. Recuerde usted que aquí preparamos los temas porque este es un legado para usted, para todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar, se lo agradecemos infinitamente. Y recuerde que esta producción, con todo respeto, le dice, nunca decimos adiós, sino hasta siempre.